polvo y sangre. En el momento en que se plantó el árbol del conocimiento, todas las cosas tomaron forma. Incluso las aguas profundas de la oscuridad de abajo y las bóvedas de la oscuridad de arriba tomaron forma, y muchos dioses antiguos nacieron de ellas. De estos dioses, cuyos nombres a menudo se olvidan, estaba Karak. Karak no era grande en su formación. En verdad, era pequeño. Se arrastró en la oscuridad del abismo, pero a diferencia de sus hermanos y hermanas, se conocía a sí mismo y conocía el abismo. Tan bendecido y maldecido por la conciencia, sintió dolor y soledad, y miró más allá de las profundidades. Pero el pensamiento de la luz y la sombra del árbol le dolía más. La existencia era dolor, y él no tendría nada que ver con eso. Sería mejor no existir. Sería mejor que todas las cosas no existieran. Con este voto, consumió a sus hermanos y hermanas, y se fortaleció con sus esencias. Este acto, este primer pecado de Karak, le causó un dolor mayor a medida que él mismo se hacía más grande. Se quedó ciego por su dolor. Tan grande fue su despecho y tan absoluto su odio, que maldijo a la creación y a su creador, y juró destruir el árbol y todo lo que sustentaba en sus ramas y raíces. Se abrió camino hasta su trono sobre los huesos de sus compañeros dioses en esos oscuros eones. Muchos otros dioses nacidos de la oscuridad inferior murieron en estos tiempos, o eligieron dejar esos reinos sombríos para trabajar dentro de la creación. Los que quedaron envejecieron y se hicieron poderosos, pero estaban sujetos a la subyugación bajo Karak. Cuando no hubo más dioses para subyugar en los reinos inferiores, Karak se declaró rey de la oscuridad inferior, tomó el nombre de Pnigor y estableció los límites de su reino. Este reino lo construyó para llevar la desesperación total a aquellos que vivían entre el árbol y sus raíces y ramas, para compartir su dolor con toda la creación mientras la destruía. Desvió muchas almas a su reino, infligiéndoles un dolor incalculable mientras se les impidió su verdadero descanso. Una vez establecidas las fronteras de su reino, el rey declaró la guerra. Sus sirvientes, y había muchos, los nacidos de la oscuridad inferior o los que habían caído al servicio del rey, surgieron de su reino y hubo guerra con la creación. Esta guerra continúa hasta el día de hoy, y no terminará hasta el final de todas las cosas. De los dioses que el rey había subyugado, Sana era considerada la más sabia y hermosa. No se había quedado en el reino del rey voluntariamente, pero las circunstancias le habían impedido escapar. Ella obedeció al rey con sus palabras, pero no con su alma, y por esta bondad se la llora. Con la guerra declarada, el rey tomó a Sana por la fuerza y se acostó con ella durante 7 días y 7 noches, hasta que la madre de aquellos debajo de nosotros fue rota bajo el rey. Cuando esto se completó, se levantó en su sangre, y desde entonces fue conocido como Shormaush-Urdal, el rey escarlata. 7 hijos nacieron de Sana, 7 hijas del rey escarlata que emergieron de su útero roto. El rey vio esto y las tomó por la fuerza para que fueran sus esposas. Sobre las 7 novias el rey puso 7 sellos, para que nunca murieran como había muerto Sana. Con ellos, el rey dio origen a 7 filas de abominaciones, 7 órdenes de leviatanes, que se convirtieron en sus servidores más amados, que marchan al frente de su guerra. De los 7, se puede decir esto: la primera novia fue Atirik. Era amada por el rey, aunque sus hijos eran pocos. Por su lealtad, sus hijos se hicieron sabios sobre todos los demás, y conocían bien los caminos de la guerra. Por sus manos, guiaron la guerra y condujeron a la victoria. Su sello era Badut, dominio, pues así como ella buscó el dominio, así fue dominada. La segunda novia fue Ador. Se abrió un gran agujero en su alma que no pudo llenar, y por eso se desesperó y lloró. Ella engendró muchos hijos, y sus hijos engendraron ejércitos en una marea sin pensar, para avanzar y conquistar. Su sello era Kifen, anhelo, pues ni el rey ni sus hijos podían proporcionarle lo que buscaba. La tercera novia fue Adistat. Tenía un gran odio hacia sus hermanas y trajo la ruina a todo lo que contemplaba, y blasfemó sobre terreno sagrado. Sus hijos cabalgan para proclamar el triunfo del rey, inundando los campos de batalla en sangre y ceniza, esparciendo pestilencia y miedo a su paso. Su sello fue Ezun, desolación, pues ella fue arrasada y los surcos de su alma fueron salados. La cuarta novia fue Aziap. Era enorme y poderosa, y terrible de contemplar, tomando la forma de una gran bestia. Sus hijos eran como ella, y no temían armas ni hechizos mágicos, porque sus heridas estaban curadas y sus pieles impenetrables. Su sello era Ba, ira, porque por su odio estaba atada para siempre en conflicto. La quinta novia fue Anut. Era fuerte de mente, aunque frágil de cuerpo. Sus hijos eran sabios en los caminos de la magia y crearon una gran destrucción.
Pero a causa de su poder, el rey los hizo lisiar, para que no se levantaran contra él. Su sello fue carencia, pues su sed y la sed de sus hijos nunca fue saciada. La sexta novia fue Atelith. Ella no habló y se mantuvo en privado. Sus hijos podían cambiar de cara y moverse sin ser vistos, y caminar entre la creación desconocida. Abrieron caminos entre los mundos y dieron paso a que la guerra se extendiera. Su sello era Usek, oculto, pues se perdía en la sombra. La séptima novia fue Arabat. Ella era la más pequeña y débil de las 7, pero el rey no la rompió por completo y estaba horrorizada por su estado. Sus hijos caminaban sobre 2 piernas y eran poderosos cazadores y héroes. Ella les enseñó en secreto, con la esperanza de que pudieran destruir a los hijos de sus hermanas y derrocar al rey. Son pocos, y han fracasado. Su sello era Shoki, esperanza, pues estaba condenada a saber lo que no podía lograr. Las 7 novias selladas para siempre, las legiones de sus hijos se dispersaron y agregaron su fuerza a la guerra. Los mundos que habían resistido a los dioses oscuros del rey cayeron bajo el peso de un ataque incesante. Las raíces del árbol se pudrieron, enconadas con el spawn del rey. Los caminos se volvieron traicioneros y envenenados, a donde solo podían viajar los bienaventurados, los valientes y los locos. El reino del rey se llenó de almas condenadas, y los lugares de descanso perdieron fuerza. Pocas almas lograron escapar de ese destino, pero incluso en la muerte, muchas aún lucharon. Muchos dioses cayeron al servicio del rey. La maquinaria demolienda de la fábrica, que consumía todo, apoyó su fuerza sin sentido en la sangre y el acero. El rey de la horca, el que fue colgado, desgarró el conocimiento del árbol desde dentro. El príncipe de muchos rostros torció las voluntades de los mortales, y Moloch el astado provocó su vergüenza. Muchos más cuyos nombres han sido borrados también sirvieron. Los muchos sirvientes mortales del rey recrearon el establecimiento de su linaje en efigie viviente. No se dirá que el rey no tuvo oposición en sus conquistas. Muchos dioses y héroes entre los mortales respondieron a las invasiones de sus mundos, sirviendo bajo innumerables estandartes. Pero cayeron, con el tiempo, y sus edades han pasado, y son como sangre y polvo. El rey y sus ejércitos se acercan a las raíces principales, los mundos centrales, con toda su ira, todo su odio y todo su despecho. Se extiende para corromper, consumir y destruir. Incluso ahora se siente su presencia. El tiempo se escapa. La diosa de bronce está rota, la serpiente ha huido. Los héroes se han ido. Los hijos de Aabat han sido masacrados hasta el final. Los servidores del rey ya están aquí, allanando el camino para su llegada. Con esta llegada el árbol morirá, y toda la creación morirá con él. En lo alto, los hermanos de la muerte observan cómo se desarrolla la guerra, flotando sobre las profundidades. Como siempre lo han hecho. Conocen el resultado de la guerra, porque ellos son el final de todas las cosas, pero no hablan de ello.